O sea, hay un montón de gente súper preparada, capaz, consciente de lo que está haciendo, que sufren de esa cosa que se llama síndrome del impostor, y yo quería que habláramos del tema porque es algo realmente que a veces no nos deja hacer o tomar decisiones o dar el primer paso o atreverte. Y eso me gustaría pues regalárselo a la audiencia. El síndrome del impostor tiene varios nombres, pero llamémoslo así, síndrome del impostor. Dicen que es una condición psicológica y emocional. Y es cuando yo me identifico con un personaje que no se siente capaz. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, yo aquí arrancando un programa de Palabra Cierta, un nuevo capítulo de Palabra Cierta, y hoy con una invitada muy especial. Nos conocimos haciendo lo que ahora se dedica a hacer, terapia. Una conversación casi que entre amigos en donde fuimos a puntos muy importantes de mi vida personal y ella me ha ayudado un montón en poder superarlo de una manera muy consciente y muy ligera. Pero desde ese momento le dije, Cristina, que se llama Cristina Sorgi, tenemos que hacer un programa, por favor, en mi podcast. Tienes que ir a mi espacio para poderle hablarle a la gente y poder comunicar todas esas cosas que tú haces de una manera tan fácil y tan sencilla y llegar a la profundidad del alma y poder reparar o reconducir ciertas emociones. Ella dejó su vida anterior, que es una vida de éxitos, una vida de logros en este país, de abogada a hoy facilitadora o terapeuta ante la gente que la busca. Tiene una agenda muy ocupada y me encanta que pueda sacar espacio de esa agenda para venir a compartir con todos nosotros. Con ustedes, Cristina Sorgi. Gracias por venir. Gracias, George. Gracias. Esta es la segunda toma, quiero decir, pero esto es muy, muy especial. Esta es la segunda toma porque hubo una cosa ahí que me dijeron, no, vuelve a empezar. No pasa nada. Me encanta que estés aquí porque quería conversarte cuando te conocí. Bueno, que hablamos tantísimas cosas. Me dije, Cristina es la perfecta persona para que nos ayude a identificar eso que hoy tanta gente habla, que a veces uno no entiende muy bien, eso del síndrome del impostor. Mucho se habla de eso y sobre todo, yo no sé si eso es un término psiquiátrico o psicológico, terapéutico, yo no sé de dónde nace el término. A mí me hizo mucho clic cuando lo empecé a oír, como en la gente, como que, es que él sufre del síndrome del impostor. Y cuando empecé a investigar un poco del síndrome del impostor, dije, no, él, ella, mañana, pasado, el señor del kiosco, la presidenta de la República. O sea, hay un montón de gente súper preparada, capaz, consciente de lo que está haciendo, que sufren de esa cosa que se llama síndrome del impostor. Y yo quería que habláramos del tema porque es algo realmente que a veces no nos deja hacer o tomar decisiones o dar el primer paso o atreverte. Y eso me gustaría pues regalárselo a la audiencia. Claro. Bueno, el síndrome del impostor tiene varios nombres, pero llamémoslo así, síndrome del impostor. Dicen que es una condición psicológica y emocional. Y es cuando yo me identifico con un personaje que no se siente capaz, que no se siente merecedor, que no se siente suficiente, que siente que lo que logra nunca es lo que él hubiese querido en su estándar, que siente que lo que logra no es exitoso. Tiene un nivel de autoexigencia quizás un poco alto en su mente, ¿verdad? Y se siente como que nunca llega a hacer lo que en su mente él debería hacer, ¿verdad? Y esto es una trampita del ego. Uh-huh. Para los que no manejan el término ego, el ego es el personaje con el que yo pienso o el que yo pienso que soy, con el que yo me identifico. Cristina Sorgi, abogada, emprendedora, coach, facilitadora, ¿sabes? Estos términos del personaje que yo juego, ¿verdad? Pero hay un personaje con el que todos nos identificamos porque además el síndrome del impostor, como dices tú, está estudiado, que casi el 70% de la humanidad, 70% de la humanidad ha sufrido o sufre en este momento de ese sentido de fraude, de que no soy suficiente, de que no puedo y que no lo voy a lograr, y si lo logro no me lo creo. Claro, tú sabes que hay mucha gente
y me ha pasado a mí y lo he conversado con mucha gente. De repente gente que nunca se dio la oportunidad de dar ese paso a algo que querían, que deseaban. Por ejemplo, un mejor puesto laboral o atreverse a ser emprendedor o montar un negocio propio o atreverse a hablar frente al público o a que te llamen de una entrevista, ay, mira, yo prefiero no, eso no lo quiero tocar, eso no es lo mío. Y de repente pasan los años y me han comentado, y me ha pasado a mí mismo, que dicen, oye, yo conocí a mi jefe, ¿no? Y lo conocí como en otro nivel, como más personal, ya no sé, comimos y tal. Y me di cuenta que yo estaba más preparado que él, que tenía muchos más títulos o capacidades para afrontar ese cargo que mi propio jefe, y nunca me di la oportunidad de poder ocupar ese cargo. Sí, son barreras que uno se pone inconscientes. Uno nunca está pensando, bueno, a veces uno lo piensa, en voz alta, ¿no? Yo no puedo aplicar ese trabajo porque uno idealiza al que está en esa posición. Pero a veces uno lo hace de forma inconsciente. El inconsciente ya etiqueta una situación y dice, no, eso es para gente que es X, Y, Z, yo no tengo X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, conscientemente a veces lo vemos y a veces inconscientemente también ocurre. Entonces, a veces ni siquiera nos pensamos o ni siquiera nos atrevemos a soñar en eso. No es posible, no es algo en lo que yo no me lo permito, porque hay una barrera inconsciente que casi siempre nace en la infancia. Ok, ese es el origen. El origen está en la infancia, casi todo está en la infancia, diría yo, de 0 a 7 años es la cuna de nuestras creencias. Todas nuestras creencias potenciadoras y limitantes están de alguna manera en nuestra infancia, ahí se arraigan del ambiente emocional que vivimos cuando éramos pequeños, se arraigan de lo que papá y mamá hacían, de los ejemplos. Si mamá se atrevió a lanzarse a cosas así, tú sabes, interesantes, o fue valiente, yo puedo aprender de su ejemplo. Fue aventurera. O aventurero el papá. O si papá era muy estable y siempre estaba en el mismo trabajo, el mismo salario 15 y último, ¿sabes? Yo aprendí la estabilidad y a valorar esa seguridad, digo entre comillas, ¿no? Esa seguridad que papá tenía, y entonces yo quiero ser emprendedor, pero como papá era asalariado o tenía un empleo por muchos años, a mí me cuesta dar ese salto, porque a mí el ejemplo era tienes que tener la estabilidad en casa, ¿no? O el mensaje que yo recibo en casa. Entonces, todo el síndrome del impostor, o la mayoría de esa parte inconsciente, está en la infancia. Está también, por ejemplo, cuando te exigen mucho en tu niñez. Yo me acuerdo que yo sacaba 17 o 18 y a mí me daba miedo llevar la boleta a mi papá y a mi mamá. Y no era porque ellos me dijeran nada, era porque en mi mente, mi papá era muy exitoso, mi mamá era muy buena estudiante, los dos. Mi papá es médico, mi mamá fue arquitecto, en paz descanse. Y en esa exigencia profesional. Pero bueno, con esos dos profesionales yo los veía a mi papá como mi papá y mi mamá, ¿no? Como así, ¿no? Además son que lo máximo. Sí, y yo tenía ese estándar para mí, aunque ellos nunca me hubiesen dicho, tienes que sacar 20, tienes que sacar tienes que sacar 100, ¿no? Yo nunca recibí ese mensaje, pero inconscientemente sí lo recibía. Era como, tienes que ser el mejor. Me acuerdo una vez que mi papá me dijo, tienes que ser la mejor en lo que tú hagas, ¿no? Bueno, eso es un gran consejo también, ¿no? Sí, está bien, hay que trabajar hacia la excelencia. Pero ahí entra el impostor también, porque el impostor quiere ser perfecto. Claro. Y el perfecto nos lleva a un problema, porque el perfecto no existe nada en la vida. Es un estándar ridículo. La perfección esconde mucho miedo, y los perfeccionistas se vuelven muy controladores. Pero en mi caso, yo traía la boleta como con un poquito de miedo y reserva. ¿Qué me van a decir? Me acuerdo que una vez hasta pensé, ¿será que yo falsifico la boleta y la firmo? Y la firmo como si ya mi mamá la hubiese visto, porque me daba vergüenza a mí. Como que se hubieses aplazado. Me daba vergüenza el 17 o el 16 o el 15. Me acuerdo que algunas amigas mías sacaban 10. Sí, pero yo me acuerdo que algunas amigas mías sacaban 10 y la mamá le decía, 10 es nota y lo demás es lujo. Lo demás es lujo. Y era divertidísimo, ¿no? Sí. Yo decía, ojalá yo tuviera esa mamá, ¿no? Porque yo sentía que la mía no era así. A lo mejor la que sacaba 10 es la que se atreve a hacer cosas locas y que no está ni siquiera capacitada y hoy ocupa cargo, y tú dices, pero loca, tú no estudiaste eso. Exacto. Y yo me acuerdo que era como ese estrés. Mi hermana salía siempre muy bien en las notas. Y era como también la comparación con mi hermanita, ¿no? Ella es buena en matemática, en física y química, y yo soy pésima en eso, pero soy buena en castellano, en literatura. Por eso estudié Derecho al final, porque yo me veía bien en esas áreas y me veía bruta, tonta o inútil o poco inteligente en las otras, ¿no? Uno va también eligiendo las carreras dependiendo de lo que uno va pensando, ¿no? Pero me acuerdo en esa época mi hermana decidió estudiar arquitectura y yo decidí estudiar Derecho, y era muy natural para lo que en nuestras materias nos iba bien, ¿no? Pero eso surge, el impostor empieza cuando uno está chiquitico y te ponen exigencias altas académicas, o cuando te comparan con otros niñitos.
Claro, eso de comparar con otros niños, compararte con tus propios hermanos, familiares, primos, o gente cercana, o sea, el vecinito, mira cómo el vecino lo logra y No tú hay no. que comparar a los niños con nadie, eso hay que Ese aprender. niño es excelente nadador, mira, tú casi te ahogas. Sí, Y uno se total, queda como que total, no sirve para nada, ¿sabes? O sea, la totalmente. comparación de los niños es terrible. Sí, o cuando te dicen, o dices saqué 20 y te dicen, bueno, ese colegio debe ser muy fácil. Debe ser O sea, facilísimo no ese darle colegio. el mérito. El mérito o el crédito de su esfuerzo. Entonces, todo lo que es comparación, rendimiento, exigencia, alta exigencia, asumir también roles emocionales que yo no estoy listo para asumir en mi casa. Mi mamá era depresiva, o mi mamá era triste, o mi mamá era bipolar, o mi papá era alcohólico, o cuestiones fuertes emocionales que el niño le toca vivir en la infancia, o una mamá sola, o un papá solo, o los padres que hacen los dobles roles, ¿no? A veces los niños sienten que tienen que emocionalmente ser la fuente de felicidad para esa mamá o ese papá, y se montan una carga de terapeuta o de, tú sabes, ese rol mediador entre los papás. Eso pasa mucho, lo veo mucho en mis clientes que los papás están en ese rol de estar en el medio gestionando situaciones que no les corresponden a los 10 años, ¿no? O a los 11 añitos. Y entonces ahí ya empiezo yo a sentirme como que tengo una doble vida. Una vida en el colegio con mis amiguitos y otra vida Donde soy niño. donde soy niño y otra vida donde tengo que ser adulto. Entonces me queda grande y me siento diferente, me siento que tengo que jugar un rol que no estoy listo. Y esa sensación de ansiedad se ancla. Ese miedo se ancla. Y cada vez que yo estoy expuesto a una situación en la que eso me queda grande, se me activa. Se me activa, es un patrón que se te activa, un patrón de miedo que se te activa. ¿Cuántas personas que nos están viendo en este momento dirán, o sea, esa ansiedad que yo siento aquí como en el ombligo, Ajá. eso tiene que ver con una ansiedad que se me despierta de niño por no cubrir las expectativas de otro? Claro, puede ser. Podemos llevarlo al inconsciente. El inconsciente uno le llega a través de las emociones. Uno puede sentir sus emociones en su cuerpo y ubicarlo. Y O esa sea, porque sensación, tú acabas de decirlo y yo lo sentí. Ajá, O sea, uno- esa cosa que tú Sí, hiciste. ese vacío, ese movimiento. Esa cosa de sentir no seré capaz, o no lleno las expectativas, o no Exactamente. cumplo con lo requerido, o no... Y a veces mamá no te dice nada, simplemente la mirada, un gesto, unos ojos así pelados como haces tú en el show, que pela los ojos como hace tu mamá. Tú sabes que yo... ¿Sabes? A mí o sea, estás nombrando todo eso y yo te estoy oyendo. Hagamos terapia de una vez. Exacto, y yo me estoy acordando de que yo presenté un examen. A mí mi mamá me lleva chiquito, como para primer grado, una cosa así, pero yo me acuerdo porque como que fue algo para mí fuerte, ¿no? Y me llevan a hacer un examen de admisión en un colegio, o sea, como que me habían cambiado de colegio y este colegio exigía un examen de admisión, que era supuestamente un colegio muy bueno, no me acuerdo, en Caracas. Y yo recuerdo que yo presenté un examen que era como más psicológico que otra cosa, en donde hablabas con un facilitador que te preguntaba algunas cosas y te hacían escribir algunas otras y tal. Y yo recuerdo que para mí fue algo fácil, o sea, yo no sentí ninguna presión. Y cuando salgo del examen, nos fuimos a la casa y al día siguiente me dijeron, no pasaste el examen. Entonces yo me quedé como, pensé que era una broma, como que no pasé. Me dice, no estás preparado para entrar a ese colegio. Wow. Y a mí eso me hizo sentir como... Era una expectativa que yo no tenía, porque yo no tenía ni idea de qué colegio me iban a meter. Pero te cuestionaste Pero como que, recuerdo wow. que claramente por un tiempo yo dije, pero ¿por qué ese colegio no me aceptó? ¿Qué pasó? O sea, no soy suficiente para ellos. Ahí hay que soltar la idea de rechazo, de que no soy suficiente, exacto. Ahí empieza a surgir las primeras creencias de eso. Y se ancla con una emoción. Entonces, todas las creencias tienen emociones asociadas. Entonces, si yo creo algo limitante, pues hay una emoción ahí de miedo, de culpa, de vergüenza, que se ancla. Y en los niveles de conciencia de David Hawkins hay una tabla de conciencia y el primer nivel de conciencia más bajo es la vergüenza. Y es donde no soy suficiente o soy malo. Después viene la culpa, que es hice algo malo. Hice algo mal, no me preparé para ese examen, no estudié suficiente. Sí. Y entonces ahora, ¿qué pasa a George? A George cada vez que venga a un reto, se va a preparar, va a estudiar, va a aprender, no va a permitirse llegar así, tú sabes, un poco En la nube. en las nubes, sino en el que aire. ok, yo voy a prepararme un poco más porque, no quiero que me sorprendan con una noticia así otra vez, ¿sabes? Y de repente te interesó más el colegio después que te dijeron que no te habían aceptado, ¿sabes? Como que a uno ni le importa hasta que a uno le dicen, no, ya no vas a entrar aquí. Claro, ¿sabes? sí, era colegio muy bueno y no lograste pasar el examen, me acuerdo Tú y clarito. que ahora sí quiero estar en ese colegio. Claro, sí, eso ahora me interesó más Ahora el sí colegio. quiero, ahora sí quiero. Pero claro, ahora dices que esto nace de la infancia, porque claro, nunca lo había pensado de esa manera, que este síndrome, porque hay mucha gente que te comenta así Sí. como diariamente, como que, porque por ejemplo, mis amigos me dicen, yo, Harry, ¿por qué tú no haces un show en inglés?
Entonces yo le digo, bueno, no, porque ¿qué tú sabes que hacer reír? Y varias personas me han dicho, lo que tú tienes es síndrome del impostor. Como que tú no te sientes capaz de hacer eso. Y yo digo, puede ser. Puede ser que Bueno, ahí pero hay... también puede haber una creencia de que hacer reír a la gente es más divertido en español, en tu idioma emocional. Porque yo muchas veces le digo a la gente, tengo clientes que hablan varios idiomas, le digo, ¿en qué idioma quieres hacer la terapia? Porque si tu idioma de tu mamá, de tus emociones es español, hágala en español, porque en español vas a poder sentir, vas a poder soltar mejor. Y te vas a poder, claro, conectar con eso. Claro, de repente tu creencia es yo soy más creativo en el idioma que me fluye más, que es el español. El español, obviamente. Y mis Claro, pero ahí uno chistes- ve que hay gente que hace show en inglés que uno se queda viendo ese show y tú dices, no, no están allá, no están allá. Creo que te iría mejor en español, ¿sabes? Uno conoce gente que, Sí. no quiero decir ningún nombre, pero decir que he visto algunas presentaciones que digo, no están allá. Y claro, y uno ve el público americano que se ríe y entonces uno también piensa, pero yo también puedo haber hecho esto, o sea, o yo también me puedo atrever a hacer esto. Claro. Y quitar esa idea de cómo debe ser. Simplemente permitirte fluir y hacerlo y ver cómo te sientes haciéndolo. Porque, a ver, lo primero es aceptar. Yo estoy dispuesto a ver cómo me siento. Ok, ese es el primer paso. Acepto que tengo miedo. Acepto que tengo resistencia. Acepto que tengo apego a lo que es cómodo, que es hacerlo en español. Yo también, yo hago de todas las citas que hago al día, el 98% son en español. Okay. Llegan clientes en inglés. Y yo, como que a veces me baja la energía, como, en inglés. Pero ahí mismo me atajo, observo Y eso el que tú eres pensamiento. perfectamente bilingüe. Porque... Sí, pero para mí mi idioma emocional y de llevarle profundo a la gente a nivel de conciencia y espiritualidad es más en español. Lo corporativo lo hago más en inglés y lo humano, lo cercano, lo hago más en español. Es como que mi mente separó las dos cosas, ¿no? Como que, vas aquí al Banco Mundial, hablas en inglés. Vas al banco vas en inglés. Pero lo corporativo, lo directo, así, tú sabes, lo más formal. Y lo más así, humano, más cercano, en español. Es como que yo hice esa diferenciación. Yo justamente te quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque claro, yo arranqué con el tema de una vez, pero yo quiero que le digamos a la gente, tú vienes de un mundo no solamente corporativo, sino absolutamente intelectual. Sí. O sea, eres abogada graduada Sí. en los Estados Unidos. Sí. ¿Y de dónde un día nace eso de yo quiero empezar a trabajar la espiritualidad en el otro? Mira, fue un proceso, es un proceso de reinvención que yo siempre lo cuento, tiene varias fases. Yo tengo ahorita 50 años. Yo me gradué de Derecho a los 22, 27 del colegio y 22 me gradué en Venezuela, en la Universidad Católica, y luego me fui a D.C., trabajé un tiempo en firmas en Caracas, y luego me fui a D.C., me aceptó la Universidad de Georgetown y hice una maestría en Derecho Internacional. Cuando salí de ahí, me ofrecieron un trabajo en una firma que hacían securities, inversiones y securities, y era la única materia que yo no había estudiado. Ahí empezó el síndrome del impostor para mí, porque me contrataron en una firma que tenía que trabajar en lo único que yo no había estudiado en la maestría. Y ese era el único trabajo que en ese momento, yo no me quería regresar a Venezuela en ese momento, quería experimentar trabajar en una firma americana. Y me acuerdo que el socio me dijo, si tú te quieres quedar a largo plazo, tienes que tomar el bar para ser abogado en Estados Unidos. Y ahí entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, estudiar la carrera, básicamente. Bueno, el bar es este examen dificilísimo que ni los americanos... Dura 2 días. Hasta John Kennedy. Le costó un montón pasar. Este examen es un examen que todo el mundo tiene que aplicar, ¿verdad? Sí, todo el mundo, O sea, por estado. terminas la carrera en los Estados Unidos y haces Cada estado tiene su examen. Okay. Y tú, por ejemplo, yo con la maestría que yo hice, yo podía tomar el examen de Nueva York directamente. Okay. Pero como yo estaba en Washington, D.C., el examen de D.C. requería unos créditos adicionales extras que no te permitían sentarte y tomar el examen sin tomar esos créditos extras. Entonces yo estaba trabajando de día y de noche iba a la universidad y estudiaba para poder tomar el examen. La primera vez, por supuesto, no lo pasé. Nunca estudié lo que tenía que haber estudiado. Yo lo minimicé. Tenía tanto miedo al examen que yo creo que yo lo minimicé como para no asustarme. Y estudié 2 meses. Por supuesto, es un examen bajo tiempo, 1 minuto, 8 segundos por pregunta de multiple choice. Tienes 2 ensayos que tienes que escribir, son 200 preguntas que te las dan en 6 horas, 3 horas break, 3 horas. O sea, son 2 días, ¿no? Y es un reto mental, físico. Uno tiene que empezar antes, te entrenan hasta cómo comer para que no te den ganas de ir al baño durante el examen, ¿no? Porque para que no pierdas tiempo. No puedes ni tomar mucha agua ni poca agua. Tienes que hasta medir cuánta agua tomas. Yo me acuerdo que eso era como un maratón. Y la primera vez yo no estudié con cronómetro. Yo iba contestando, tú sabes, light.
Para la segunda vez, por supuesto, que me tuve que preparar diferente. Pedí 4 meses libres en el trabajo. Estudiaba 12 horas al día, no te estoy exagerando. De 8 de la mañana a 12 de la noche en la biblioteca. No, yo sé que es dificilísimo. O Y, sea, ok, lo pasé, chévere. Pero yo te digo, cuando yo estaba presentando el examen, yo me pregunté muchas veces, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo haciendo esto? ¿Será que yo puedo? ¿Será que yo soy suficiente? Muchos nervios, ¿no? El impostor ahí me entró como, llama Cristina, tú de verdad, o sea, la incomodidad, ¿no? Tú de verdad quieres hacer esto, ¿para qué te estás matando con este examen? Tú te vas a dedicar a esto toda la vida. Y algo en mi corazón me decía que no, pero yo quería pasar el examen. Era como algo que yo me propuse y le prometí a mi jefe que lo iba a hacer y lo hice, ¿sabes? Y a partir de ahí me sacaron mi residencia de mi green card y sacaron mi residencia a través del trabajo y ahí después a los 7 años me hice ciudadana y toda la cosa. Pero yo trabajé 15 años en firmas americanas, ¿no? En Washington en 3. Y a lo que más me dediqué al final que me gustó más fue el arbitraje, la mediación, derecho internacional, ¿no? Eso fue lo que más me gustó. Pero de ahí, un día, mi hermano me llama y me dice, Cris, ¿no quieres participar en un emprendimiento que estamos haciendo de alimentación consciente? Y ahí brinqué y le dije, sí. Algo en mi corazón dijo, sí. Me voy a lanzar algo nuevo. Ya estaba aburrida de tantas horas de trabajo, tantos viajes, vivir en hoteles. No tenía pareja, no tenía hijos, no tenía familia. Ya estaba como en esa época que ya yo quería como quedarme y asentarme en alguna parte. es una carrera muy solitaria, ¿no? Sí, y mucho tiempo en la oficina, ¿no? Okay. Ganas muy bien, pero es mucho sacrificio también de horas, de tiempo. Y ahí te voy a contar algo con el impostor. Yo en esa firma, en las 3 firmas en las que estuve, yo me sentía que yo nunca era suficiente. Era como, me da un proyecto y yo lo hacía. Y si alguien se quedaba 10 horas haciéndolo, yo me quedaba 20. Y no decía que me quedaba las otras 10, porque yo no quería que pensaran que es que yo no entendía, ¿sabes? Claro. Y es como proyectos dificilísimos, pero yo los agarraba y yo era como, bueno, ¿qué tal? Bien, todo bien. Yo no era capaz de decir, no sé nada, no entiendo, me lo puedes volver a explicar. Claro. O sea, a veces mi jefe me decía, ¿tú entendiste todo? Yo, sí, yo entendí todo. Y mi amigo de oficina decía, Dios mío, no entendí nada. Y a veces a llorar como Betty la Fea. Y a veces llegaban de una amiga, una americana, y yo le decía, ¿me puedes explicar esto que me mandaron a hacer? Porque no estoy clara que... Y a veces lo hacía y luego llegaba a la oficina del jefe y me decía, no era eso. Y yo había perdido 20 horas, ¿no? Y no se las puedes facturar al cliente. Si no es trabajo bien hecho, no se lo cobras al cliente. Entonces son muchas horas esforzándote, aprendiendo, ¿no? Y yo ahí me sentía a veces como wow, me van a descubrir un día de que yo no sé todo esto que ellos saben, ¿sabes? Y me comparaba con los que salían de Harvard, me comparaba con el ruso, que era un duro, que había escrito en el Law Review de Harvard y todo el día estaba escribiendo, y yo me comparaba con toda esa gente. Yo decía, Dios mío, pero cuando yo llegué a Georgetown yo no hablaba muy bien inglés tampoco, ¿sabes? Yo afiné mi inglés al inglés legal cuando estuve ahí. Entonces, como que uno se empieza a dudar, no todo, cuestionar. Y eso hay que ser vulnerable, hay que poder decir, mira, no entendí nada, esto no me lo estudié. Yo en la entrevista sí fui muy honesta y les dije, esta área no la he manejado nunca ni la estudié. Pues ellos veían mis notas, ¿no? O sea, mis materias. Esta materia no la estudié, pero ellos me dijeron, no, tranquila, tú vas a aprender. Y yo como que, ok, ellos vieron el potencial en mí, pero yo no lo veía en mí. ¿Sabes? O sea, a veces los demás te ven el potencial, pero tú no lo reconoces en ti. Claro, es como tú puedes, lánzate a la piscina, tú puedes nadar. Y es que la gente lo ve, a veces, y por eso el síndrome del impostor, hay mucha gente que te lo ve y tú no lo ves. La gente lo ve más claramente en ti. Así, ¿sabes? La luz. Todas tus capacidades, ven todo tu brillo, dicen, pero tú eres perfecto para esto, para esto, para esto. Y tú no lo ves, tú te quedas como, ¿de verdad tú ves eso? Por ejemplo, yo, en mi caso, yo nunca vi que yo me podía dedicar al humor, nunca, de verdad, nunca lo vi. Y a mí me lo decían. Tú eras chistoso en tu vida diaria. Desde bachillerato, o sea, desde que yo tengo recuerdo en el salón. Creativo. Pero no es porque era el popular del grupo ni nada de eso, era el cómico, lo que llamamos nosotros cotidianamente el jodedor. O sea, yo todo hacía una broma, le sacaba un partido, le sacaba más punta, y todos mis amigos desde chamo me decían, oye, tú eres buenísimo en eso de hacer, no, a veces no lo identificaban, no es que digan, no me decían, eres muy buen humorista, para nada, eres buenísimo echando chistes o haciendo reír, o tienes mucha chispa. Me lo dijeron de muchas maneras. Las mamás de mis amigos me decían, pero este niño sí es cómico, este niño sí es ocurrente. Yo nunca vi, Cris, que esto podría ser una profesión. Y claro, porque las cosas que para uno son naturales, a veces uno no las ve, ¿sabes? Uno no las ve, uno no se las ve a sí mismo, hasta que alguien te dice, mira, pero tú no te has dado cuenta que tú eres buenísimo, que todo el mundo quiere estar alrededor de ti cuando tú hablas, porque inspiras, porque motivas, porque ayudas, porque, ¿sabes? Bueno, para no perderme con el cuento Claro, sí. Pero el cuento de dónde nace no me quería perder, tu inclinación. Mi hermano me dice, vamos a montar esto, y montamos un emprendimiento de alimentación consciente para niños.
Y ahí empecé a conectar, ahí fui mamá, ahí ya yo estaba casada, yo tenía a Manuelita chiquita, mi hija, y ahí empecé a conectar con las madres, porque los productos eran para las mamás. Y empecé a ver el reto de la mamá. El niño no duerme, el niño no come, uno no se siente mamá, suficientemente buena mamá como Ese es otro síndrome. Otro síndrome impostor con la maternidad. En todos los ámbitos está. En el laboral, en la madre, en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja. Uno siempre piensa que el otro es wow y uno no llega ahí y uno tiene que como que... Después te he hecho un cuento gracioso Luchar. de eso. Sí, el out of my league, ¿no? Pero como mamá, entonces yo empecé a conectar con la necesidad de todas estas madres que eran nuestras clientas. Porque nosotros hacemos fórmula, compotas, toda la línea de bebé orgánica sin azúcar. Y esa línea, pues nos tomamos, bueno, imagínate 3 años en Research and Development, investigando la marca, todo, y creando el contexto. Yo hacía la parte legal, pero también conectaba con las madres. Y empecé a ver como que yo quería escribir en el blog. Yo quería estar ahí conectadas con ellas. Entonces ahí me formé con Enrique Corbera Institute en Barcelona, hice mi diploma en bioneuroemoción y empecé a estudiar este tema en el 2017 y empecé a profundizar. Ya yo era maestra Reiki porque eran cosas que a mí me gustaban de cuestiones de energía y eso, y sanación. Pero empecé a profundizar en esto de la conciencia y empecé a ayudar a estas mamás a través de la empresa. Y empezamos a crear una empresa 360 donde ayudamos a las madres en la parte emocional, en la parte de salud y en la parte, como un sostén, un apoyo para las madres. Y creamos un grupo que se llamaba Geek Moms y surgieron ahí como 17,000, 20,000 mamás en Colombia, que fue donde primero abrimos, para apoyarlas, ¿no? Entonces ahí me fui como transicionando, dije, wow, esto es lo que a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta ver cuando la gente sale de un estado emocional de baja frecuencia a uno de alta frecuencia, me gusta acompañarlas con propósito, con reinvención. Las mamás se deprimen mucho cuando nace un bebé, nace el bebé y nace la culpa, como que la culpa naciera con el bebé, ¿no? Y empecé a ayudar a las madres en todo esto y empecé a escribir en el blog de la página web de Más. Entonces ahí ya como que ahí conecté con eso. Y ahí ya dije un día, en 2018, ya me voy a dedicar solamente a esto. Y solté toda la parte legal, mis roles, mis personajes y lo integro todo en lo que son mis coachings y lo que hago, pues. Claro, Cristina, pero tú tienes una cosa que normalmente uno no ve en los coaches, que tú tienes una conexión muy especial, podríamos decir, con Dios, divina, con el universo, como se quiera nombrar. Pero tú tienes una cosa muy especial, muy atinada y una cosa muy sutil, que es que tú tienes una comunicación que pudieras ver a través de los ojos de la otra persona su estado de ánimo, dónde está el problema. Cuando tú estás hablando con Cristina, Cristina es una persona que ya de una vez, o sea, no es que tiene que estar, bueno, vamos para la segunda sesión y vamos, ya bueno, tenemos 24 meses, vamos a ver qué vamos a lograr aquí, sino que rápidamente logras identificar con breves ejercicios, con una conversación corta, mira, este es el problema, vamos a identificarlo. El problema se llama papá, el problema se llama mamá, el problema se llama tal discusión, el problema se llama que esto te hirió, el problema se llama que esto te dolió, o sea, vamos a trabajarlo. Tus consultas son muy rápidas, en el sentido de que son aceleradas en la sanación. Es como que encontráramos la solución perfecta y eso lo haces a través de este don que yo lo puedo identificar eso como un don especial que tú tienes. Esto viene en ti y que tú lo identificas en un momento o nace mientras tú estás trabajando con los demás. Fue una transición porque cuando yo era chiquitica yo sabía que a mí me gustaba, por ejemplo, a mi abuelito le dolía la espalda y a mí me gustaba darle masajitos a mi abuelito y aliviarle la espalda, como que no, ¿dónde te duele? Mis abuelos son italianos. ¿Dónde te duele? Yo le ponía las manitas y no, aquí. Yo me gustaba como ayudar a que la gente se sintiera bien. Eso lo tenía de chiquitita. Después estudié Reiki. Cuando iba a tomar el examen del bar, me dio un dolor aquí en el centro de la barriga. Se me contrajo del estrés, del miedo a fallar en el examen. Y mi tía me recuerdo que me dijo, Cristi, ¿por qué no te vas donde un terapeuta energético que te libere el miedo de ahí? Porque eso es estrés. Y yo le dije, yo no puedo relajarme al punto de que mañana yo no vaya a ese examen. Pero no podía respirar del miedo que tenía, lo tenía aquí atraspado. Entonces yo trataba de respirar y me dolía, hasta una respiración profunda me dolía. Entonces vino este maestro a mi casa, me acostaron en una camilla y me hizo una terapia energética tipo acupuntura, pero con energía, y me liberó el miedo. Y yo me interesé en ese tema, eso fue, yo tenía 26 años, me interesé en el tema y empecé a hacer Reiki con él y me estudié nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y atendimos más de 1,000 personas en 4 años. ¡Wow! Y era a través de la energía y eso me abrió el canal de la intuición, me abrió el corazón muchísimo, como que empecé a sentir cosas que
que no sabía cómo la sabía. O sea, la gente me te ponían a hacer muchos ejercicios, ¿no? Como que esta persona cómo se siente, dónde tiene la energía bloqueada, dónde están esos pensamientos. Y era como poner las energías e ir sintiendo. Y me volví muy sensible con el entrenamiento de la energía. Claro, Entonces, que es lo que tú tienes a flor de piel con la gente. sí, es la energía. Tu mirada, ya uno puede sentir que tu mirada está estudiando cosas en ti. Que estoy viendo. Que estás viendo cosas, que Ajá. estás ya percibiendo Y cosas en desde el el otro. amor, porque lo importante es observar con amor, sin juicio, ¿sabes? Cuando tú te pones presente y sueltas ese miedo y te pones presente y respiras, a mí la respiración me ayuda muchísimo a centrar, ¿no? La respiración se la recomiendo a todos, de verdad que es lo mejor. Respirar, yo vuelvo al presente, salgo ese personaje que no sabe, o salgo ese personaje que duda de sí mismo, o ese personaje que desconfía. Con la respiración vuelvo a recordar quién soy. Y ahí abro mi corazón, digo, quiero poner la intención de abrir mi corazón, de estar inspirado. Porque en este momento, George, ¿qué es lo que el síndrome del impostor hace? Te pone en el pasado, cuando hay miedo, cuando hay tristeza, o te pone en el futuro. Me voy a equivocar. La voy a poner. La voy a poner. La voy a caer. En el futuro te da el miedo y en el pasado te da tristeza. Pero eso es el ego. El ego te mantiene o en el futuro o en el pasado, pero en el presente no está pasando nada. En este instante, tú y yo aquí, si respiramos profundo, claro, estamos en paz. Tu mundo está perfecto. Y no está pasando nada y aquí estoy a salvo y aquí estoy bien. Y en este momento no está pasando nada sino yo respirando, yo conmigo mismo. Y en este momento estoy fuera del tiempo, porque el pasado es el ego, aquí y aquí. Aquí estoy fuera del tiempo. En este instante, como dice un curso de milagros, el curso de milagros nos dice, en este instante santo estás fuera del tiempo. Y en ese instante tú puedes curar y sanar lo que tú quieres. Puedes decir, ¿sabes qué? Dios, te entrego el pensamiento de que soy un fraude. Te entrego el pensamiento de que no soy capaz. Te entrego el pensamiento de que no soy suficiente. Te entrego el pensamiento de que el éxito es para otros y no es para mí. Te entrego el pensamiento de que cuando recibo un halago tengo que parecer humilde y no merecérmelo. Te entrego el pensamiento. Todo eso uno lo puede ir entregando, pero tienes que estar presente. Es primero aceptar dónde estoy. Me da miedo el examen de la reválida. Me da miedo ir a esa oficina con esa conferencia, con todos esos abogados americanos hablando, diciendo cosas interesantísimas y yo no sé qué decir. Me da miedo no aportar suficiente en una reunión. Me da miedo que mi esposo descubra que no soy tan inteligente. No sé, cualquier cosa. Claro. Que mi hija descubra que soy mala mamá y que no la entiendo nada de lo que me dice. O sea, uno tiene muchos miedos ahí. Yo creo que el regalo es, todos tenemos un don, mi cielo. Todos traemos un don a este mundo. Y todos tenemos el don de conectar con Dios. Todos. Esto no es nada más Cristina. Todos podemos conectar con nuestro corazón. Podemos respirar. Podemos abrir nuestra mente y nuestro corazón y decir, quiero conectar con la sabiduría. Porque en este momento, el personaje del impostor es el que es el ego. Pero si yo digo, yo no soy eso, ¿qué eres tú cuando te mueres? Si yo te digo ahorita, George, te queda 1 hora de vida. ¿Qué harías tú en esa hora de vida? ¿Amarías? ¿Qué harías en esa hora de vida? Sí, le darías el abrazo a la persona que tienes enfrente, agradecerías lo vivido, lo que hace la gente en los últimos momentos de su vida. Pero no dices, déjame ver qué cool el personaje que construí. No, das amor. No, claro, ni dices qué cool. Abrazas, das la mano. Ni ves la cuenta del banco, ver cuánta plata tienes. Todo eso se acaba cuando el avión empieza a descender de una manera brusca. Y empieza todo ese ego se va cuando empieza el avión a descender. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el día a día? Recordarnos que no somos ese ego, que no somos ese personaje, que yo no soy Cris la abogada o Cris la emprendedora o Cris la coach. Yo soy amor en movimiento, soy conciencia. Todos somos espíritu, todos somos amor. Y eso lo entendí yo con el Reiki, con la energía. Cuando yo ponía las manitos, yo sentía la energía de las personas y sentía cosas que yo no tenía cómo saber, porque como todos somos uno, Tú entras a un lugar y tú sabes quién te está juzgando, aunque no sepas qué están pensando, pero tú sabes que hay una densidad, que hay un juicio, que hay una mirada rara, sí, pesada. La energía se siente. Sí. Somos energía. Hay momentos en donde uno entra en casas, en oficinas, en lugares. Que no quieres estar. Y tú te sientes como que, wow. Y hay lugares donde te quisieras quedar a vivir. Y con gente. Ajá. Hay gente que solamente tú conoces y te sientes seguro. Cuando viniste a mi casa que te quedaste 4 horas conmigo tomando café. ¿Por qué? Porque uno se siente a gusto. Sí. En lugares y espacios con personas y uno tiene que... Sí. Es resonancia. Mi maestro Enrique Corbera dice, uno no se enamora, uno resuena con la información del otro. Y me parece lindo porque al final somos energía y estamos resonando con información que nos conecta unos a otros. Yo tengo que aprender esto de ti, yo te atraigo porque yo tengo que aprender esto de ti. Y las parejas, todas las parejas y todas las relaciones más cercanas que tenemos nos enseñan algo de nosotros mismos, nos enseñan la luz, que es eso que admiramos en el otro, que también está dentro de nosotros, y nos enseña nuestra sombra, que es lo que
La gente me pide mucho que explique esto. La sombra es lo que no me gusta del otro. O sea, lo que no me gusta del otro está en mí. ¿Cómo? Escondido, porque no me lo permito. Por ejemplo, mi mamá me decía, no eches tanto chiste, entonces yo me reprimo la alegría o los chistes o el sentido del humor. Pero cuando veo un Georgie digo, wow, yo quisiera ser como él, es porque dentro de mí hay algo que yo reprimí porque alguien me juzgó cuando yo lo hacía. Entonces yo lo mandé a la sombra, es decir, no me lo permito. Y entonces, cuando lo veo en alguien, digo, ¡ah! Admiro a George Harris, qué sentido del humor, qué chispa, qué espontaneidad, qué autenticidad, qué profundidad, qué sensibilidad, todo eso está en mí también. Si yo lo veo en ti, está en mí. Y lo que no me gusta de ti también está en mí, pero no lo puedo ver porque está oculto en mi inconsciente. Entonces todo se complementa, o sea, todas nuestras relaciones nos enseñan de nuestra luz y nuestra sombra, y eso es maravilloso. Claro, este compartir con la gente cuando tú empiezas en el 2018 a hacer terapia, por así decirlo, a trabajar con la gente one-on-one, o sea, Sí. solo con la persona, ahí como que afinas ese termómetro que tú tenías, porque entiendo lo del Reiki, pero esto de conectarte, Cristina tiene una cosa maravillosa que es que puede saber, quizás antes que tú mismo, las cosas que te afectan. Estás en una conexión muy, Divina. sí, muy divina, exactamente. Estás como en una FM. Dejaste la M atrás. Hay gente que está en la M. Yo creo que yo pongo la intención siempre en cada sesión de que yo no sea la que sabe algo, sino que Él me guíe, la voz de la inteligencia superior, la voz de Dios, que me guía a lo que tengo que decir, a lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que decir. O sea, yo he aprendido a rendirme a esa información. He aprendido a confiar en ella, porque al principio yo no sabía si lo que estaba diciendo hacía sentido muchas veces. Claro, hay una formación, estudié bioneuroemoción, me preparé, he estudiado mucho esto, pero no era teoría, era un sentir que yo quería comunicar y que yo tenía que aprender a confiar en esta vocecita que me estaba guiando. Y todos tenemos esta vocecita que nos está guiando. Solo tenemos que poner la atención en esa vocecita que nos está guiando. La mayoría de la gente, esa voz que tiene interna. Es la intuición, el sexto sentido, todos Todo lo el mundo tenemos. te dice, ay, tú sabes que yo me iba a comprar ese carro, pero entonces había una voz que me decía, no lo compres, no lo compres, no lo compres, pero bueno, ya yo había hablado y entonces ya yo había pagado una plata, entonces yo me había comprometido con mi cuñado y mi cuñado me lo consiguió y me lo compró, entonces yo lo compré. Mira, y al final le fundió el motor. Y tú te dices, pero si tú sabías que no lo tenías que comprar ese carro, pero es que ya yo me había comprometido. Bueno, pero pide tu plata de vuelta. No, pero es que pena con esa gente. O sea, Las incoherencias. La mayoría de las personas sienten que esa voz habla, que no estamos hablando de una voz como que si tuviese No, es un tema. es una corazonada. Es Exactamente, es como una, por decir una voz, pero es como un saberlo. Es un saber. Que te está diciendo no o sí. Oye, me salió la oportunidad de irme para un viaje y oye, todo el mundo le fue buenísimo y me mostraron las fotos y yo no fui porque bueno, yo no sabía, yo es que estaba ocupado y todo el mundo me dijo que oye, que te extrañamos, que no fuiste. La pasamos buenísimo y las fotos son increíbles y la experiencia fue maravillosa. Entonces hay una voz interna que te dice haz o no haz, o cuídate de esto, y hay gente que no la oye. La mayoría de las personas tratan de tapar esa voz en sí mismos. Tratan Yo creo, es un músculo que hay que desarrollar, que es la confianza en uno. Hay un músculo. Y eso está atado con el síndrome del impostor. Si yo empiezo a confiar en mí, en que estoy sostenido, que puedo descansar en que siempre, cada instante se resuelve a sí mismo. A mí me encanta esa parte, de darme cuenta que cada instante presenta una solución. Yo puedo poner la conciencia en la solución o la conciencia en el problema. En ese carro del concesionario, ¿cuál es la solución aquí? ¿Ser coherente? ¿Qué me da más paz? ¿Comprarlo o no comprarlo? Me tengo que detener a hacer las preguntas, porque si no me detengo a hacer las preguntas voy a hacer lo que mi inconsciente me lleva a hacer, que es quedar bien, no romper una imagen, no romper un contrato, no romper mi palabra, porque me dijeron mi papá que hay que cumplir la palabra que uno tiene y las creencias de la infancia, que uno no se puede echar para atrás cuando uno dice que sí. Hay que aprender a ser coherentes, hay que aprender a confiar en esa vocecita. Es muy importante confiar en uno, en esa voz. Y es un músculo, es como ir al gimnasio. Uno se entrena en el gimnasio el músculo, pero también entrena la confianza. La confianza también se puede aprender a hacer. Por eso digo, yo al principio no tenía la confianza que tengo hoy. Claro. Uno va aprendiendo. Es como aprender a esquiar. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a esquiar, yo tenía 22 años. Yo nunca me he montado en una montaña de esas de nieve, jamás. Nunca, porque nosotros somos de Venezuela y hay playa. Y me acuerdo que nos invitaron un montón de amigos que todos eran esquiadores argentinos profesionales y yo era la única que no sabía esquiar. A mí me dio pena, me dio vergüenza decir, yo nunca me he montado en un esquí. Tenía 21 años, yo 22. Búsqueme una tripa. ¿Puedes creer
que me monté en el esquí y me dieron unos de profesionales largos. Y entonces, Mi amor, casi me mato en esa montaña. claro. Claro, la incoherencia de decir que sí cuando no estás listo, ¿verdad? Porque uno tiene que tener también precaución, tampoco uno... Obvio. Claro, obvio. El síndrome del impostor te lleva a aprender. Pero yo me lancé por esa montaña, mi amor, y se fueron por la azul o por la negra, no me acuerdo qué color era. Y yo me acuerdo el susto, yo en cada curva iba mentando madre, en cada curva hasta que llegué abajo, y yo no volví a esquiar como por 10 años, hasta que yo volví a decir, bueno, ya va, espérate, voy a contratar a un profesor, lo voy a hacer bien, me voy a instruir, no me voy a matar por la montaña, ¿entiendes? Pero claro, en esa época, querer aparentar que uno no sabe, o sea, que uno sabe, ¿sabes eso? Claro, como que tienes el grupo y entonces No te da pena que se también queden por ti. Yo formo parte de esto. Pertenezco a esto, yo no me van a dejar abajo en la montaña, se van a ir para arriba en el lift, ¿entiendes? Claro. Pero ese miedo yo lo viví, yo me acuerdo clarito, estaba pensando qué ejemplos puedo dar en lo de George, que yo me haya sentido en la montaña, nunca se me olvidará, el día en la montaña. Claro, claro, claro. De eso sufre un montón de gente. Eso es otra. De eso sufre un montón de gente que Uno se queda callado. por querer formar parte por sentirse parte de un grupo, hay gente que hace locuras por hacer eso. O sea, por el esquiar, por tener dinero, porque, Endeudarse. Claro, cuando no tienen los medios. Yo me acuerdo que cuando yo me recién gradué, yo tenía un par de amigas que estaban locas de casarse y cuando casarse con el novio de turno. No es que con la persona escogida, sino como que el novio de turno. Y cuando tú le preguntabas, ¿pero por qué tú te quieres casar? Porque es que ya todas mis amigas se casaron. Para no estar fuera del grupo. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, la gente se casa por una razón, porque realmente amas a la persona, porque encontraste a la persona que tú dijiste, esta con la que quiero compartir mi vida, porque hay una ilusión, porque hay un sueño, pero tú no te casas porque tus amigas se casaron. O sea, y eso hay un montón de gente. O sea, ¿por qué te compraste ese carro? Bueno, porque todos mis amigos compraron el mismo carro. ¿Por qué te mudaste a esa organización? Los zapatos del colegio. Porque todo el mundo Pertenecer. Pertenecer. Claro. El pertenecer es una cosa terrible en el mundo. Y haces cosas que atentan contra ti por pertenecer. Así es. O sea, hay que ser coherente y volvérselo a preguntar 2 veces y que ya va un momentico, ¿qué me regala esta oportunidad? ¿Sabes? Porque si yo quiero esquiar, bueno, puedes aprender, Cris, pero no te lances sin saber. Claro. Yo me lancé. Claro. Y nadie se dio cuenta, pero a mí yo creo que me salió una úlcera ese día. Pero menos mal que no te mataste. No, sí, pero eso fue fuerte, ¿viste? Agarré una velocidad, yo no sabía controlar los esquís. Agarré velocidad. Sí, todo el mundo dice que es un deporte extremo. Extremo. Un deporte extremo. Sí, ¿qué le podemos decir, Cris, a una persona que nos esté viendo en este momento y diga que puede estar tomando, puede estar rechazando una oportunidad importante o puede quizás estar negándose la oportunidad de vivir algo que le va a beneficiar mucho y tiene terror y que de repente nunca había identificado eso de que ese terror o ese miedo se llamaba o se le denomina el síndrome del impostor? ¿Cómo puedes identificarlo y cómo puedes, digamos, tratarlo contigo mismo? ¿Cómo lo puedes? Bueno, lo primero es aceptar. Yo siempre digo que la aceptación es el primer paso para cualquier transformación. Acepto que me siento así. ¿Dónde lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo? Acepto que tengo un pensamiento negativo o limitante. Acepto, lo podemos escribir. A veces el ejercicio de escribir es muy útil. Escribes en tu cuaderno cómo te vas sintiendo. ¿Qué pasaría si lo hago? ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Cómo me siento? ¿No? El contraste de las emociones en nuestro cuerpo. Las emociones son nuestra guía. Las emociones tienen mucho poder. La tristeza me lleva hacia adentro, la alegría me lleva hacia afuera, el miedo me paraliza o hace que yo corra. La rabia me ayuda a poner límites. Todas las emociones me ayudan, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ¿qué emoción tengo en este momento cuando pienso en esa oportunidad? Me da una mariposa en la barriga y me da ansiedad. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Significa que no te crees suficiente o significa que...? Porque hay esto es una cosa importante. Hay 2 momentos con el impostor. El momento de aprendizaje nuevo, cuando me lanzo algo nuevo, y eso dura poco tiempo hasta que yo aprendo a esquiar. Y el crónico, donde a pesar de que ya yo estoy ahí, yo nunca, no importa cuántos años de experiencia tenga, todavía me siento impostor. El crónico es el que hay que atender porque todo el mundo en algún momento se siente impostor cuando empieza algo nuevo. Claro. El nuevo es normal, ese nos es pasa el miedo todo. natural. Natural de un aprendizaje nuevo, de un reto nuevo, un desafío nuevo. Pero el crónico es el que se mantiene a pesar del tiempo, a pesar de la experiencia que yo gané. Es como que, ¿sabes? Es el que tenemos que mirar un poquito más y aceptar. Me encanta además el ejemplo que das cuando hasta con la misma pareja.
Claro. ¿Cuántas personas tú no conoces que te dicen, no, es que fulanito de tal es increíble, no sé qué, no sé cuándo, y como que hacen, como que actúan frente a la pareja? Sí. Tú no tienes por qué actuar. Sí, los maquillajes antes de, para que cuando nos despertemos Exacto, esté yo maquillada y bella. sí. Y me pongo buenísima para Como que las películas. mi marido no voltee para ningún lado. Entonces me Sí. tengo que poner buenísima, me tengo que operar, me tengo que Unos poner nalga, no sé excesos. qué, y me tengo que quitar 2 costillas y tengo que hacerme la ultralipo, no sé qué cosa láser. Para que no me Y dejen. entonces tú dices, pero ya va, tú has visto que tu marido es un gordo barrigón, un calvo. O sea, Sí. ¿cuál es la ansiedad tuya? Dile que cierre el pico a él. Exacto. ¿Sabes? O sea, que es Sí. como que hay gente que como que trata todo el tiempo Sí. y que en el final están sufriendo un síndrome del impostor, que el tipo no voltea a ver a nadie. Miedos. Miedos a perder, miedo a fracasar, miedo a fallar. Entonces el primer paso es aceptar. Y aceptar no es resignarse, no es decir, ay, sí, acepto que hubiese querido trabajar en ese trabajo. No, aceptar no es resignarse. Aceptar es aceptar que tengo miedo, que podría ser una buena idea trabajar ahí. Me tengo que preparar, que tengo que estudiar para trabajar ahí. De repente piden una maestría y no la tengo. De repente es prepararme y tener la maestría si quiero trabajar ahí. Yo he acompañado a muchas personas, por ejemplo, que son odontólogos en Venezuela y vienen a este país, hacen la reválida y es, vamos a acompañarte en tus miedos a tomar la reválida de odontólogo. Y les ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida después que hacen lo que aman y lo hacen aquí. Pero yo les digo a veces, el tiempo es relativo. Bueno, es que hacer la reválida son 4 años. 4 años se pasan volando. Sí. Y al final, si tú tienes ahorita, hay gente que su primer éxito, Carne Herrera, a los 40, hay mucha gente que empezó tarde sus carreras y son exitosos porque se dieron cuenta, volvieron a elegir una carrera que les da alegría. Entonces el tiempo no es un factor. Uno puede volver a estudiar cada vez que uno sienta. No es que te digo que cambies de carrera cada 10 años, pero... Tina Turner triunfó a los 45 años y a los 70 años estaba montada en una grúa sin ningún tipo de arnés, con unos tacones, cantando frente a un público de, no sé, Ajá. 60.000 personas. Tina Turner, que empezó a cantar muy jovencita, pero no triunfó sino hasta esa edad. Entonces, esos son un ejemplo que tu vida tú dices, wow. O sea, la cosa es, bueno, mantenerte coherente con lo que Sí. te gusta y lo que haces y trabajar ese síndrome de lo que sea que tengas y luchar hasta ese punto. O sea, tú ves el otro día estaba viendo un video de Tina Turner y yo decía, wow, esta mujer a los 70 años estaba montada en una grúa sin ningún arnés, con unos tacones, que hoy te pondrían 40 arnés, 50 seguridades, Sí. no sé qué, no sé cuándo. Y cruzando una grúa en movimiento frente a una audiencia de, no sé, 50.000 personas, con un estadio lleno de gente a los 70 años. Increíble. Que hay gente a los 70 años que te dice, no, mi amor, yo lo quiero y cuidar a mis nietos. Increíble. Pero el camino, como yo lo veo, es aceptar primero, después soltar. ¿Cómo se suelta? Decido que ese pensamiento no lo quiero más. Decido que esa emoción la voy a soltar. ¿Cómo se suelta? Respirándola. David Hawkins nos dice en su libro, que se llama Dejar ir, que se los recomiendo a todos, los que quieran dejar ir sus emociones. David Hawkins inventó la escala de la conciencia y, bueno, se iluminó. Él realmente se iluminó en su vida. Ha escrito muchos, muchos libros. Bueno, él ya falleció. Un ser muy especial. Y David Hawkins te dice que para soltar lo que tienes que es mirar la emoción, mirar el miedo, sentirlo. Porque si lo evadimos, nos distraemos, se está acumulando en nuestro cuerpo y sigue acumulándose el miedo. Pero si yo me dedico a mirarlo y a respirarlo, el miedo se va. Tengo que mirarlo, tengo que sentirlo, tengo que poner mi atención en donde lo siento en mi cuerpo. Y eso es muy, muy positivo. Cuando yo puedo mirar el miedo, la emoción asociada y digo, este pensamiento de que yo no puedo, no lo quiero más, porque hay una versión de ti que sí lo quiere. ¿Cómo te sientes tú sin ese miedo? ¿Qué harías sin ese miedo si no tuvieras el miedo? ¿Qué harías si ya confiaras en ti? ¿Qué harías si yo te dijera que ya lo hiciste y te fue bien? ¿Lo harías o no lo harías? O sea, Claro. ¿cómo te sientes? Si yo te digo que todo está bien y ya tú discerniste y lo hiciste, ¿cómo se siente eso? Entonces, claro, sueltas el miedo y echas para adelante. A veces con miedo uno enfrenta el miedo y uno avanza. Tienes que avanzar con miedo y todo a veces. Claro. Me encanta ese meme que anda por ahí corriendo, lo pone mucho en Instagram, ese escrito que dice, ¿y si todo sale bien, qué tal? ¿Qué tal sería si todo sale bien? Esa pregunta es maravillosa. ¿Qué tal? Porque es verdad, lo primero que uno tiene miedo, eso es natural, el tener miedo es natural. Claro, claro. Porque es que también te estás protegiendo tú, ¿no? Pero a veces el miedo nos frena de una manera tan loca y de repente pasan los años y te das cuenta, oye, lo único que yo tenía en esa época era miedo. Y ese miedo no me dejó hacer esto, no hice esto, o por eso no tomé esta decisión, no tomé este paso, no viví esto. Y quizás lo hubiese gozado muchísimo y no lo hice porque tenía este miedo terrible y al final pudo haber salido muy bien. Por supuesto. Y otra cosa, creo que podemos resignificar el error. ¿Qué significa el error?
No existen errores. Lo que tenemos que es decir, el error es una oportunidad para aprender algo. Si tú no tienes errores en la vida, no puedes iterar. Y si no puedes iterar, no puedes perfeccionar nada. Todo error es una oportunidad de aprender algo. Claro, equivócate rápido y barato. Equivócate. Pero equivócate rápido. No te quedes ahí mal pegado 10 años. No, equivócate rápido y barato y avanza, itera y modifica. Claro. Pero la gente tiene miedo a quedarse siempre mal pegado en el error. Pero aprende y avanza, aprende y avanza. Es como que, ¿qué me regala el error? Yo creo que cuando uno resignifica eso, uno se relaja. No hay errores. Solo hay aprendizajes, ¿sabes? Error no es igual a fracaso. Error es igual a aprendizaje. Entonces podemos resignificar eso en el nivel de la conciencia. Eso da mucha paz. Error no es igual a fracaso. Me encanta esa frase. Porque cuántas veces nos dice, eso fue un fracaso en mi vida. Sí. Y no fue un fracaso, fue un error. Y el error te hizo reconducirlo a tu misión. A tu misión, a tu visión, a tu paz. Cuando uno elige algo que no le da paz, uno puede volver a elegir. Eso lo dice el curso de Milagros. Tu libertad y tu poder radica en que tú puedas elegir de nuevo algo que te dé más paz. Y tienes que preguntarte, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me vibra alto a mí? ¿Dónde está mi sueño? Hay que empezar a preguntárselo, porque si no, nunca va a pasar. Si uno no se pregunta, yo no hubiese hecho el cambio de abogado a emprendedora a lo que estoy haciendo ahorita, que es lo que más amo hacer en la vida, es lo que yo hago ahorita. Ver la cara a la gente en ese momento donde, el aha moment, el satori moment, donde me acabo de dar cuenta que eso es una barrera mental, es un pensamiento nada más y yo lo puedo soltar. O sea, yo estoy sosteniendo esta demencia, esta novelita, como digo yo estoy sosteniendo esta novelita y la puedo soltar en este momento, porque es solo un pensamiento. Si yo suelto ese pensamiento de defensa y ataque, estoy en indefensión. Y el curso lo llama la indefensión. No tengo que atacar a nadie ni me tengo que defender. No tengo que hacer planes. Estoy aquí en la invulnerabilidad de mi ser. Porque el personaje se siente vulnerable. Me van a despedir, me van a votar, no voy a ser suficiente, no me van a querer, voy a perder todo, El personaje tiene miedo a perder, pero el ego te pone ahí en ese miedo. Pero el ser te pone en tu paz, en tu sabiduría. El ser nada más quiere expandirse, quiere crear proyectos, quiere ser creativo. Quiere tener certeza. Claro. No somos el personaje, somos el ser. No, por supuesto que no. Y respiremos y volvemos al ser, volvemos a respirar y nos recordamos lo que somos en realidad. Y eso es una gran herramienta para la gente. Cristina, tú citas mucho el curso de Milagros. Para las personas que no lo sepan, el curso de Milagros es un libraco. Como, no sé, 400 páginas, una cosa así. Sí. Y además es algo como tipo Biblia. Es decir, hay que saber estudiarlo. No es una cosa que tú simplemente agarras y empiezas a leértelo así como que si fuese una novela de un autor, sino que esto es algo, o sea, es que como que cada lección es una cosa como de sentarse y analizarla, ¿no? Mira, el curso tiene la parte del capítulo de los textos que te habla ahí de la percepción. Realmente el curso te lleva a cambiar tu percepción. ¿Qué es la percepción? Es lo que yo veo, está limitado por mis 5 sentidos. Y yo percibo en base a mi historia, a mis creencias, a mis programas. Yo percibo la vida de acuerdo a mis programas. Si tú y yo vamos al cine juntos, vamos a ver la misma película. Pero tú vas a ver una película que quizás te haga llorar y tú dices, más nunca entro a este cine a ver esta película, más nunca, es más, no la voy a recomendarle a nadie. Y yo salgo muerta de la risa porque a mí me recordó cosas de la vida y a mí me hace reír y a ti te hace llorar. Y al final estamos viendo la misma película. Entonces el curso lo que hace es cambiar tu percepción sobre lo que te causa dolor. Es como volver a la mente recta de Dios, donde la percepción es más objetiva y menos subjetiva. Fíjate que en el mundo de las percepciones hay muerte, hay enfermedad, hay conflicto, hay caos, hay separación, y en el mundo de la verdad de Dios solo existe el amor. Entonces el curso lo que te dice es, lo único real es el amor y eso no puede ser amenazado. Si tú piensas en tu mamá, el amor por tu mamá, eso nunca podrá ser amenazado. El amor por la gente que tú amas nunca podrá ser amenazado. No se puede destruir el amor es. Pero un pensamiento sí se puede soltar. Y si puedes elegir de nuevo qué pensamiento vas a tener. Entonces el curso te entrena. Y una emoción también. Una emoción también la puedes soltar. Claro. Tú no eres tus pensamientos y tú no eres tus emociones. Porque claro, la emoción es producto del pensamiento. Las emociones sí. Y las emociones se pueden soltar al igual que los pensamientos y las creencias. Entonces el pensamiento yo lo pienso, la creencia está más anclada, está más arraigada porque tengo mucho tiempo creyendo eso. Si esa creencia no me da paz, no es de Dios. Importantísimo. Si esa creencia me bloquea avanzar, es de mi ego. ¿Cuánta gente no tiene creencias que, wow? Ajá. Difíciles. Hay que empezar a observarse y a cuestionarse las creencias y empezarlas a soltar. El regalo que uno tiene es volver a elegir qué creencia quiero tener y qué creencia no. Y hay que tomarse las pausas. Yo le digo a la gente, a los emprendedores, que yo ayudo bastante a emprendedores, les digo, una cosa es
un pensamiento, una cosa es una creencia, una cosa es un juicio y otra cosa es un apego, una resistencia. Son diferentes cosas, se sienten en diferentes lugares. Entonces, un pensamiento es, mira, qué lindo salió el sol. La creencia es, ay, cuando sale el sol, yo ese día la paso bomba. Y Todo mira, me sale bien. todo me sale bien. Entonces, claro, si llevamos al sol y a las nubes, los pensamientos serían las nubecitas Claro. y el sol es el ser. Tú siempre eres el sol y los pensamientos son las nubes. Las nubes se van, las nubes desaparecen, pero el sol siempre está. Tú eres el sol, tu ser es el sol, tu espíritu es el sol. Los pensamientos son las nubes pasajeras. Y yo puedo observar esas nubes que están ahí muy ancladas, que son creencias, y puedo decir, pongo mi atención ahí para soltar eso, no lo quiero más. Pero tiene que ser con voluntad, no es como, ay, qué chévere sería soltar esa creencia. No, tiene que ser con decisión, con determinación, con voluntad. Entonces, el curso de milagros te enseña a tener esa pequeña dosis de buena voluntad para ver las cosas de otra manera. Cuando tú abres tu mente y dices, quiero ver mi trabajo de otra manera, quiero ver mi pareja de otra manera, quiero ver el dinero de otra manera, quiero ver este proyecto de otra manera, porque como lo estoy viendo, me está causando estrés. Como lo estoy viendo, no me da paz. Y entonces ahí Dios, porque ese es el milagro, el Espíritu Santo, como dice el curso de milagro, porque no es algo religioso, es un curso de corrección de tu mente, ¿verdad? Pero tienes que abrir la mente y tienes que tener voluntad de que algo pase en tu mente, porque si tú estás apegado a tu pensamiento, eso no va a pasar. Tú tienes que decir, quiero ver esto de otra manera, estoy dispuesto. Dispuesto solamente. Y la nueva visión te va a llegar, esos son los milagros. Por eso se llama un curso de milagros. El milagro es cada vez que la percepción cambia, cada vez que yo puedo volver a la paz. Ese es el milagro. Y el curso te lleva a través del libro de textos al libro de ejercicios. Tiene un ejercicio al día, para que tú hagas uno por día, y al final tiene el manual del maestro que te explica cuáles son los atributos de los maestros de Dios. Entonces el libro, pues yo recomiendo a toda la audiencia que empiecen por los libros de ejercicios, uno al día. Y no importa, aunque no lo entendamos, lo hacemos. Lo leemos y aunque no entendamos nada, lo hacemos. Porque es que de verdad es como un pasaje de la Biblia. La primera lección es, nada de lo que veo en esta habitación significa nada. O sea, todo tiene el significado que tú le diste. Este vaso, ¿qué significado tiene? Es un vaso. ¿Qué significado tiene? Ah, si te lo regaló tu abuelito antes de morir, tiene un significado. Si no sabes de dónde vino, tiene otro. Le estamos dando un significado a todo lo que vemos. Y si yo te digo regálalo, no puedo porque mi abuelito me lo regaló antes de morir y esto para mí tiene el significado del amor y no lo voy a regalar porque significa amor. Claro. Pero si está viejo, está roto y nadie te lo regaló, tú lo botas. Entonces, dependiendo de lo que yo vea, estoy dándole un significado a cada cosa que veo. Y esa es la percepción. Entonces, lo que el curso hace es llevarte de la percepción a la realidad, o sea, a la verdad. La verdad es incuestionable. ¿Tú cuestionas la gravedad? No. ¿Tú cuestionas el amor? No. Ajá, esas son las verdades. Tú cuestionas la paz, tú sabes cuando la sientes. Pero cuestionas un pensamiento que te creó conflicto, lo puedes cuestionar. Una creencia. Exacto. Entonces, el curso te lleva a observar nuevamente esos pensamientos, esas creencias, y decir cuáles me están funcionando para estar en paz y cuáles no. Es un entrenamiento espiritual. Yo digo que el curso Milagro es un entrenamiento espiritual para salir del ego. Claro. Yo creo que para estudiar eso tienes que estar en un nivel... No. Cualquier persona puede abrir el curso de Milagro. Okay. Cualquier persona que sienta el llamado puede abrir el curso. Hay miles de maneras de llegar al mismo lugar. Todos los caminos conducen a Roma. Al final, ¿qué es lo que Dios quiere? Que estemos en paz, que seamos felices. Que se haga su voluntad. O sea, que se haga su voluntad. Yo no me voy a poner a su voluntad. Si su voluntad es que yo sea feliz, ¿por qué me voy a poner a eso? Claro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para oponerme? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para oponerme a la felicidad? Voluntad. Exacto, pero uno se opone. Sí. Hay un capítulo en el curso que dice cuáles son los obstáculos de la paz. ¿Sabes cuál es el primer obstáculo de la paz? Uno. Tú mismo. Claro. Tú decidiste no estar en paz. Totalmente. Y hay decisiones que uno toma y que tú dices, te alejas, cada vez te estás alejando más de la paz. Cada vez más para atrás. O sea, y la paz está en un punto y tú estás... Lego. Navegando opuesto. Claro. Pero nadie decide en la mañana, yo hoy voy a pasar el peor día de mi vida. Nadie decide eso. La gente decide, la gente quiere estar en paz, pero la gente tiene que decidirlo por encima de todo. Es decir, no importa lo que pase ese día, yo tengo que decidir estar en paz. No importa si llueva, si truene o relampaguee, yo tengo que decidir estar en paz. Es un entrenamiento muy poderoso. No todo el mundo lo logra tan rápido. Es un entrenamiento que requiere voluntad, disciplina de mente. O sea, decir, respiro. ¿Qué estoy viendo ahí que me está robando la paz? ¿Qué significado le estoy dando a eso? Pero sobre todo, Cristina, ¿Sabe? estar en conciencia, ¿no?
Observar Eso tus es en un estado alto de conciencia. Observar tus pensamientos es un estado de conciencia, observarte. Tú puedes estar andando en tu día y no sabes qué estás pensando y no sabes qué estás sintiendo. Estás en automático, piloto automático. O puedes estar Soy una persona que vive en reacción. en reacción. O puedes estar, perfecto, o puedes estar en el siguiente nivel que sabes que tienes pensamientos y sabes que tienes emociones. O puedes estar en un nivel más alto donde te disocias, como un dron, y tu conciencia está por encima de tu cuerpo y tú sabes que tu cuerpo está ahí y tú te estás mirando y tu cuerpo está ahí y tú no eres ese personaje de Cristina Sorgi, tú eres un ser, una conciencia, un espíritu, un alma, una información, una vibración que está observando el personaje de Cris, porque cuando yo me muera va a quedar es mi conciencia y todo lo que aprendí. No va a quedar el cuerpecito es polvo y agua. Lo que va a quedar es la conciencia del alma, del espíritu, ¿verdad? Esa conciencia es la que tú desarrollas en este planeta. Tú viniste a este planeta a aprender a amar, a recordar el amor, a recordar la verdad. Porque el ego hace, el velo de malla, el ego hace que uno se olvide de lo que uno vino a hacer. Y uno cree que vino a hacer billetes y a guardar billetes. Puedes hacerlo, qué chévere, que te vaya bien. Pero no vinimos a eso, a comer, dormir y hacer dinero. O sea, no vinimos a eso, Claro, vinimos a algo claro. mucho más profundo. Por supuesto. Y la gente que le va, la gente exitosa es la gente que entiende verdaderamente, profundamente el significado de esta existencia, ¿no? Al final, alguien me preguntaba el otro día si yo creo en Dios. Yo le digo, yo lo siento. Yo siento ese amor en mi corazón. Bueno, pero además sientes muchas otras cosas porque tienes una percepción muy, muy afinada. Entonces, puedes comprobar ya a través de tu gran He percepción. vivido muchos milagros. Claro. En mi vida he visto muchos milagros, pero los milagros son imperceptibles. A veces una persona que estaba triste, que tú lo miraste, le diste un cariño, se volvió sonrisa, se volvió suavidad. Hay milagros, los milagros están en todas partes. Y los milagros se mueven en el amor, se ven en la luz de Dios, se ven en la luz. ¿Y la luz qué es? El amor. Cuando yo doy amor, no hay manera que no vea un milagro. Estoy viendo milagros a diario. Cada vez que tú conectas con alguien y le das ese espacio de tiempo a conectar con esa persona, y hay un milagro. Y cuando alguien, tú le dices, claro que sí puedes. Por supuesto, mira lo que has logrado, mira lo que has hecho. Sobre todo la gente que siente que no puede. Yo a mi hija le digo, mami, y esto ya lo hiciste, Manu, ya lo hiciste, mami, lo hiciste la otra semana, esta semana lo vas a poder también. Y le recuerdas a alguien que sí puede, ahí estás haciendo un milagro, le estás recordando a la persona la verdad de su ser. ¿Sabes? Lo sacas del personaje que tiene miedo a fracasar en el patinaje sobre hielo, que mi hija patina sobre hielo. Escogió el único deporte en Florida que es sobre hielo. Está muy atinado. Manuela, no me hagas esta cochinada. El único deporte que escogió era ese. Ese fue el que le gustó. No le gustó ¿cómo se llama? Surfing, esa vaina frente a la playa. No, a él le gustó el patinaje sobre hielo. Muy importante elegir desde la coherencia y yo darle alas a su sueño. Al final, mira, yo creo que esto es una decisión. Yo tengo que estar dispuesto a ver esto de otra manera. Eso es lo que el curso te enseña. Y la percepción es limitada. O sea, yo nunca... Hay que decir, no me gusta lo que estoy viendo, quiero verlo de otra manera. Y boom, ocurren los milagros. Esos son los milagritos, George. Es bello. Cuando lo empiezas a practicar es lindo el curso. Por supuesto. Cristina, tú tienes, aparte de tus terapias y el trabajo con la gente, tú haces retiros, haces muchas actividades, tienes otras actividades. Sí. Me gustaría que recomendaras si tienes alguna actividad por venir. No sé si te gustaría compartirlo con la audiencia. Sé que tienes, por ejemplo, un encuentro con mujeres. Por ejemplo, Cristina trabaja algo maravilloso que a mí me encanta, sobre todo que estamos en un momento de emprender, con gente emprendedora. Y con eso trabaja muchísimo y eso me encanta porque cuánta gente hoy no de repente tiene ese miedo al impostor de decir, oye, yo quería, no sé, montar una pastelería y no me atrevo. Sí. Y entonces después trabajas también con esa persona que ya emprendió. Y cómo llevar tu negocio a otro nivel, cómo llevar tu... A la expansión. Exactamente. Ahorita tengo un programa que se llama Soltar, que es el primer programa que yo enseño, que es como las bases. Se llama Soltar y lo tengo cada cierto tiempo. Hay un programa de retiro, que es un retiro que se llama Ser, y ese retiro nos lleva a la expansión, a la conexión con la claridad, con la esencia, con tu poder interior. Ese retiro ocurre varias veces al año. Hay uno ahorita que viene el 16 de mayo y vamos a tener ese retiro con cierta frecuencia. Lo estamos programando en el tiempo para que ocurra. Está el taller de Ámate, que es bellísimo, que te lleva a soltar todas las creencias que te
impiden conectar con el amor propio, coherencia, creencias de valía, de autoestima, de capacidad, de confianza. Esto sería muy útil para las personas que se sienten con esos temores, ¿verdad? O no sentirse capaces o suficientes. Eso es maravilloso la conversación que tuvimos hoy. Sí, bellísimo. Y está Ámate, se llama el taller. Y ese también ocurre ciertas veces en el tiempo. Yo lo hago con acompañamiento. Yo me he dado cuenta que en la plataforma están las clases y la gente puede verlo durante 90 días, pero yo los acompaño durante un mes a profundizar. Entonces, una vez a la semana por Zoom, me conecto con el grupo y se potencia mucho en grupo porque todos somos uno. Entonces, lo que tiene uno lo tengo yo y empezamos a vernos a través del espejo de la resonancia de todos, ¿no? Entonces, es muy poderoso ver los grupos, muy poderoso. Me gusta más que a veces que los uno a uno. Me gustan porque de verdad todos están como, wow, a mí también pasó esto y a mí también, y no te sientes solo en esto de emprender, ¿no? También estoy abriendo ahorita un curso que se llama, bueno, el emprendimiento consciente, pero este empieza creo que en julio, agosto, estamos dándole fecha ahorita, y es un acompañamiento de 7 semanas para emprendedores. Entonces, pero es un acompañamiento emocional, mental, espiritual. Son las 3 áreas que yo trabajo, la parte mental, la parte espiritual y la parte emocional. Las 3 no se integran en una sola. Uh-huh. Y bueno, ¿Dónde la gente puede encontrar información? CristinaSorgi.com, en mi página web. ¿Y tus redes? Sí, Cristina.Sorgi. Exacto. Es importante porque compartes con la audiencia, Sí. con tu gente. Sí, las cosas que vienen, que salen. Ok, es importante que la sigan entonces porque de verdad que es muy interesante lo que hace y me encanta lo del acompañamiento. Sí. Porque a veces, como bien dices tú, hay personas y gente muy elevada que está en niveles en donde, bueno, no sé, quiere montar una empresa, quiere arrancar otro proyecto completamente diferente de lo que venía desarrollando. O sea, de repente eres ingeniero y el tipo quiere, no sé, montar una cauchera. Entonces, pero puede ser un proyecto muy, muy valioso y de mucha exigencia y no se sienten capaces y quieren como que ese acompañamiento que te ayude a hacer realidad ese sueño, ¿no? Sí, yo tengo la suerte de poder acompañar a emprendedores que están empezando, que ya están ya avanzados o que están expandiendo sus negocios también, en otras empresas también, porque claro, está la resistencia siempre de empezar algo nuevo, de volver a invertir. Cada vez que empiezas un negocio nuevo vuelve una resistencia, ¿no? Porque uno se queda cómodo en el negocio que uno conoce. Pero cuando te dicen invierte en otro, es como, bueno, pero ese no lo conozco. ¿Será que invierto ahí o no invierto ahí? Entonces, es trabajar en la confianza y la capacidad de uno de tomar decisiones discernidas. No simplemente que alguien te dijo, sino que de verdad tú de tu corazón tomes una decisión que te dé paz. Claro. Y ese es el trabajo que hacemos para que la gente avance con coherencia y con certeza, ¿no? Eso es muy importante, la confianza. Y bueno, en YouTube, en Spotify tengo meditaciones bellísimas para reprogramar el inconsciente. Wow. Tengo más de 20 meditaciones. Duran 10 minutos. Y ¿Con tu nombre, bajo tu nombre? Con mi nombre. Y las dirijo yo con mi voz. Y hay para dormir, hay para iniciar el día, para soltar el miedo, la ansiedad, el control, hay para la abundancia, para el merecimiento. Todos estos temas están en las meditaciones. O sea, tú puedes hacer una al día o puedes agarrar un tema y trabajar en él 21 días hasta que reprogramas eso. Te puedes quedar despierto, puedes hacerla dormido. La cosa es que la escuches, ¿sabes? Que esa vibración esté afectando a tu inconsciente y tú empieces a permear esa información y sanes con eso. Mucha gente me escribe que han de verdad disfrutado las meditaciones y las han ayudado a sanar. Una vez en un parque de Disney me pararon en una de esas montañas rusas, un señor empezó a gritar, Cristina, Cristina. Y yo, ¿quién me está llamando aquí? Y era un señor que me vino, por favor, ¿me puedo tomar una foto contigo? Porque es que me salvaste el matrimonio con esas meditaciones. Wow. Y yo, wow, o sea, eso para mí fue un momento épico porque dije, qué bello poder ayudar a la gente con las meditaciones, ¿no? Y otra gente que empiezan las esposas, después empiezan los esposos y después los niñitos. Entonces saqué una para niños, para que los niños se vayan a dormir. Y estoy sacando una serie de luz para niños. Entonces, siempre he amado a los niños y con el tema además del emprendimiento de alimentación, los niños siempre han estado en mi radar. Claro. Y tengo un amor por los niños grandes y bueno, para mí eso es una fuente de luz y de inspiración. Entonces, bueno, la idea también es más adelante, estoy escribiendo mi libro, estoy escribiendo series de cuentos para niños conscientes, o sea, estoy dedicándome a todo lo que es la conciencia para madres e hijos. Y muchos hombres me llegan también a citas. Me encanta que empiece a llegar la energía masculina. Como tú. Claro. Porque esa energía manifiesta, la energía masculina. Y me encanta además el trabajo que hemos hecho y por eso hicimos este programa, porque me ha encantado la experiencia. A mí me gustan las cosas cuando tú vives desde la experiencia. Sí, claro. Más allá de cuando uno hace un programa en donde entrevistas a alguien porque es valioso, porque tiene algo importante que comunicar o porque es un gran artista o porque tiene una gran carrera. Cuando tú vives una experiencia y la experiencia te llena y
y de verdad te satisface. Te conectas. Y sientes además que elevas el estado de conciencia y sientes que tomas una información importante y que esa información te sirve para tu día a día, tú dices, esto me gustaría compartirlo. Eso es lo que me pasó contigo. O sea, yo dije, Gracias. lo que yo viví con ella, me gustaría compartirlo con los demás porque sé que es una herramienta o son pequeñas herramientas que pueden hacer un gran cambio en uno. Esas cosas como tú dices, elevar la conciencia, entender que uno es el primer obstáculo en la carrera de volverse un mejor ser humano, Sí. de conseguir la paz, de priorizar, de entender que bueno, eso, el amor es como lo único que importa y lo que vale, y toda esta cosa del ego y este juego del ego a veces nos hace una pesadilla de vida. Así que tuve una experiencia muy hermosa contigo. Gracias. Sigo teniéndola. Gracias. Y dije, esto lo quiero compartir con mi audiencia, que a veces están acostumbrados al humor, están acostumbrados a otro tipo de contenido, pero me parece que cuando uno consigue contenido de valor, que le suma a la gente, porque yo sé que mucha gente de repente va a ver este programa cuando ya está terminando su día, cuando ya está, no sé, haciendo la cama, cuando de repente se está cepillando los dientes porque va a arrancar el trabajo y lo está oyendo allí en el fondo, o mientras está cocinando, entonces ponen el iPad y entonces están cocinando y están haciendo algo, no sé qué, están oyendo, de repente están con la computadora y tienen como el YouTube abierto. Este contenido de valor suma mucho en la gente. Sí. Y además hay momentos en donde uno oye cosas que tú dices, wow, esa entrevista me llegó al corazón, me llegó al alma. La he escuchado 10 veces porque me sube la frecuencia. Claro, claro. Y me ayudó en esto, o justo me diste en el clavo, George, porque estaba pasando por esta situación y, oye, conocí a esta persona a través de ti, Claro. la contacté o empecé a oír sus meditaciones y de verdad me encantó. Gracias por este contenido. Así Gracias. que son cosas que uno experimenta, vive, y yo creo que la mejor manera de poder no solamente agradecer a la persona que es tu facilitador y te ayuda a resolver temas, sino también creo que la mejor manera de poder agradecer eso es compartiéndolo con los demás. Y eso fue lo que hicimos hoy. Es un servicio de amor. Exactamente. Un servicio Gracias de amor. por este programa. Gracias de a ti verdad. por invitarme y permitirme compartir esto con tanta alegría, ilusión, que les llegue al corazón a todos. Saber que todos tenemos la capacidad infinita de ser creadores de nuestra realidad. La vida la estamos decidiendo en cada momento, no hay un destino, lo estás creando en este momento tu destino. En este momento, con tu estado de conciencia y con tus emociones, estás creando el próximo instante. Y si decidimos que este instante sea amor, pues el siguiente instante será amor y nos mantendremos en esa energía. Y cuando venga la tristeza, la sabremos soltar. Y cuando venga el miedo, lo sabremos soltar. La idea es no quedarnos ahí en ese miedo, porque el miedo va a surgir, la tristeza va a surgir. La cosa es que la podamos soltar a una velocidad deliberada, consciente, para que yo no me quede mal pegado en un cuento que no me tengo que seguir contando, como digo yo, la novelita. Podemos elegir el destino que queremos crear. Lo podemos elegir aquí y ahora. Y podemos decidir estar en paz y podemos decidir ser felices. Es una decisión. Y así. Y después que tú la tomas, sigue lo demás. Entonces, se abren nuevos capítulos. Estaremos en un nuevo capítulo juntos, Sí, seguramente. claro que sí. Gracias por venir, de verdad. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. La mejor manera de poder compartir o de disfrutar o de agradecer este contenido es compartiéndolo. Compartirlo con la mamá, con el hermano, con la tía, con la sobrina, con ese amigo que de repente está pasando un mal momento, con esa amiga, con ese compañero de trabajo, con esa pareja que de repente le haga clic escuchar una conversación o un contenido como este. Hágalo ya de inmediato. Usted comparte este programa a través de YouTube. Y yo estoy seguro que esa persona también se lo va a agradecer. Por supuesto, suscríbanse y sigan compartiendo la información que estamos aquí haciéndola de la mejor manera. Y por eso este programa se llama así, Palabras Ciertas. Los quiero mucho. Gracias a todos.